Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ahora nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo y ustedes saben que los horarios cambian, así que les queremos dar la bienvenida a esta cadena de medios digitales, periodismo independiente, digno y resistente, que organizamos en el contexto del 8 de septiembre, Día Internacional de las personas periodistas, y queremos agradecer a los medios que se han sumado a esta iniciativa el día de hoy. Hablamos de República 18, Primer Orden, Agenda Propia, Otras Miradas, Intertextual, El Punto D, 100% Noticias, Miguel Mendoza, IP Nicaragua, Radio Voz, Revista Analítica, La Mesa Redonda, Mosaico, Galería News, Nicaragua Actual y por supuesto Onda Local. Gracias por ser parte de esta transmisión y quiero darle la bienvenida a Marta Irene Sánchez, directora de República 18 y integrante de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. También doy la bienvenida a Lucía Pineda, nuestra colega directora de 100% Noticias e integrante, por supuesto, de PECIN, y a nuestro colega Miguel Mendoza, periodista deportivo que ha estado siempre en pie de lucha, como decimos, igual que el panel que nos acompaña el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Miguel, Marta y Lucía. Buenos días, Julio. Y buenos días, Muchas colegas. Gracias. Gracias, Julio, y a todos. Feliz día, ¿verdad? Por acompañarnos. Buenos días, muchachos, a Julio, a Martirene, Lucía. Gracias por esta oportunidad de hablar de un tema que creo que nos compete a todos los periodistas. PECIN ha preparado un video que resume parte de las agresiones a las periodistas y los periodistas en Nicaragua y queremos presentárselo para iniciar esta cadena. Son periodistas, son periodistas, somos periodistas. Gracias a PECIN por la realización y producción de este video que nos presenta datos, cifras de lo que han significado estos 5 años de agresiones hacia el periodismo independiente de Nicaragua. Y quisiera iniciar esta conversación con ustedes preguntándoles qué es lo que ustedes observan, valoran, sienten cuando ven estas cifras que acabamos de presenciar en este video. Voy a empezar con Miguel porque entiendo que va a retirarse pronto y luego sigo con Lucía y Marta Irene. Adelante, Miguel. Bien, creo, viendo este reportaje y las cifras que hay sobre la persecución del periodismo independiente de Nicaragua, pues lamentable porque se han confiscado medios importantísimos
con una inversión enorme que ha costado mucho sacrificio a los propietarios y a los mismos periodistas que elaboran en esto, pero también el exilio de casi 300 periodistas, el encarcelamiento de Víctor, la muerte de Gaona, pero el hecho de que nosotros no podemos estar en Nicaragua, que la libertad de expresión en Nicaragua sea cero, que se criminalice el ejercicio del periodismo, que en Nicaragua no haya un solo medio de comunicación independiente funcionando. Los dos que siguen allá en Nicaragua, como el Canal 10 y Radio Corporación, están silenciados, pues no tocan temas políticos. O sea que estamos hablando de un apagón informativo total. Pero por otro lado, es alentador, nos llena de orgullo, creo que a todos, de que con el trabajo que se hace, se le sigue moviendo el piso a la dictadura. Es el periodismo el que provoca las reacciones de la Rosario Murillo, de Avilés recientemente con sus bravuconadas y acusaciones, porque no son capaces de desmentir las piezas periodísticas investigativas que se han hecho. Ellos van a ofender, ellos solo quieren convencer a su pequeño núcleo, pero no dicen esto es falso, esto que publicó aquí Confidencial, esto es mentira. No van a decir, a desmentir una investigación sobre la corrupción de la alcaldía, por ejemplo, u otras instituciones, o el asunto de los presos políticos, la persecución, todas las barbaridades que están haciendo, no lo desmienten, sino que tratan de apuntar y de liquidar al mensajero y no desmienten el mensaje que está clarísimo que son desnudados. Entonces, es lamentable porque estamos funcionando desde afuera, hay gente que ha perdido muchísimo y estoy hablando de periodistas, gente que no se ha reunido con su familia, algunos periodistas que siguen en Nicaragua ahí casi en la clandestinidad. Pero por otro lado, pues nos anima. Yo en lo personal creo que ustedes hacen un enorme trabajo y como lo decía ya en Nicaragua, lo dije mientras estuve secuestrado, pues me siento orgulloso de este grupo porque es la piedra en el zapato que tiene la dictadura. Solo hay dos instituciones, por llamarles de alguna forma, ¿no? que incomodan a la dictadura, la iglesia y los medios de comunicación. Creo que los partidos políticos de Nicaragua son cero también, como la libertad de expresión, no tienen ningún tipo de incidencia y eso hace de que ustedes, yo, todos los que hacemos, ponemos un poquito, un granito de arena todos los días, pues nos sintamos orgullosos, que estamos por buen camino. Sería lo peor que nos puede salir es que aparezca Avilés elogiando al periodismo independiente. O sea, cuando ocurra esto es que se acabó el periodismo independiente. El día que aparezca la Rosario Murillo hablando bien de este grupo de la prensa, es que nos domesticaron también y creo que eso es imposible que vaya a pasar. Lucía. Bueno, importante esa recapitulación que hace PECIN y también otras organizaciones como la FRED que presentaron su recuento de los últimos 5 años que van más de 1.300 ataques a la libertad de prensa de Nicaragua y también ponían pues casos íconos y el tema también de las mujeres que hemos sido agredidas, detenidas, prácticamente también aplastadas, porque nuestras voces se vean aplastadas en cuanto pues por parte de la dictadura. Yo creo que la dictadura pues todos sus planes por la eliminación total del periodismo independiente pues no le han resultado. Sí nos han golpeado, ¿verdad? Porque obviamente al apagar, al tomarse, confiscar, pues medios de comunicación bastantes que penetraban, como la prensa, 100% noticias, Confidencial, ¿verdad? De los medios, ¿verdad? Que fuimos bastante confiscados y golpeados y expropiados. Prácticamente, pues la gente, pues se dio pues este gran apagón informativo y la autocensura interna en Nicaragua, pues es pavorosa. Ya los medios de comunicación que están actualmente, el 12, el 10, el 14, que podían haber tenido en algún momento algún artículo crítico de política, pues ya todo esto está totalmente anulado, así como Radio Corporación. O sea, los temas políticos están prohibidos de abordar en estos medios de comunicación y son situaciones que silencian. Yo quiero rescatar siempre algo importantísimo. Y esto no salió de mi, esta idea y este análisis no es mío, sino que fue tomado de un análisis que hace pues un analista también de medios y que ha trabajado
muchos con algunos medios de comunicación, don David Holiday, que laboró por mucho tiempo en Open Society. Él resaltó en un encuentro que hubo virtual con periodistas de América Latina que el periodismo nicaragüense, los medios de comunicación de Nicaragua tienen público. Y el hecho de que tengamos público en Nicaragua, eso también nos hace potente aún estando fuera del país físicamente. Nosotros pues no tenemos periodistas en Nicaragua. Nosotros prácticamente pues estamos exiliados pues después de esa gran embestida que nos dieron en el año 2018. También pues decirte pues que este valor, que esta visión y este análisis que hace pues pone bien destacado el periodismo de Nicaragua pues en comparación a otros medios de comunicación de la región que están en crisis, pues porque también hay una crisis de los medios con respecto a las audiencias y eso pues no hay que ponerle pues un tapón, ¿verdad? Al sol, sino que pues en medio de toda esta gran atropello, agresiones, persecución, encarcelamiento, muerte que ha sufrido el periodismo independiente de Nicaragua, creo que eso nos da pues también un gran alivio, el tema de la credibilidad. La encuesta que sacó Confidencial, pues que la hizo Sid Gallup, encargada a Sid Gallup, demuestra que aquí estamos entre las tres instituciones más confiables para los nicaragüenses. Primero, la Iglesia Católica, seguida de la Iglesia Evangélica y tercero, medios de comunicación independientes. Entonces eso le da pues un gran valor. El mensaje de nosotros todavía está llegando. Un poco, ¿verdad? No, tal vez no en todo, pero sí llega, ¿verdad? Las principales cabeceras departamentales, noticias, a veces se hacen virales el hecho de explotar plataformas de información, comunicación, redes sociales, pues eso también nos hace de alguna manera que penetramos todavía a Nicaragua. Entonces, eso casi no se ve. Te voy a ser muy honesta porque yo siempre ando consultando el periodismo de Centroamérica, la región, y que están denunciando pues persecución, el hecho de que los medios de comunicación de Nicaragua tengan pues esa gran fortaleza pues ante su público. No todos lo tienen. Y eso pues creo pues hay una audiencia bastante comprometida. Pues aquí también les voy a dar un dato, ¿verdad? En esta de las iniciativas de Google News, que estamos un grupo 45 de la región de medios de comunicación, o sea, de 45 medios, como 5 tenemos audiencia comprometida ya en nuestro sitio web. Entre ellos destacamos en estos 5, pues la prensa 100% de noticias y otros medios de la región. Pues cuando te hablamos de audiencia comprometida, que la gente se queda leyendo, se queda pues en nuestros contenidos porque nos hicieron pues un análisis interno del medio de comunicación. Entonces eso nos hace de alguna manera siempre potente, pues importante y nos compromete más con la audiencia para seguirles informando la verdad. Marta Irene, Lucía mencionaba un dato al inicio de su intervención que tiene que ver con el rol, con el papel que han desempeñado las periodistas en el contexto que le ha tocado vivir a nuestro país desde 2018. Nosotros hemos sostenido que la represión contra el periodismo en realidad no inició en 2018, inició desde que Ortega asumió la presidencia en 2007. Quizás ustedes pueden recordar la política de información incontaminada, que fue como el primer elemento que uno pudo conocer en el momento que Ortega regresó al poder en Nicaragua. Y hablaban de información incontaminada como un sinónimo de la información que no lleva análisis, que no lleva interpretación y que únicamente reproduce la propaganda oficialista. Luego vino el proceso de concentración de medios de comunicación y ayer lo decía Guillermo Medrano, director de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia, que antes de 2018 probablemente el mayor ataque a la libertad de prensa era la restricción del acceso a la información pública. Yo recuerdo que también en su momento la Fundación Violeta Barrios hacía muchos estudios de caso
sobre el acceso a la información y era como lo que más marcaba en Nicaragua antes de 2018. Pero luego hubo una profundización, por decirlo así, de los ataques a las libertades de expresión y de prensa que se reflejaron en el discurso estigmatizante, en las agresiones verbales, en los ataques físicos, en el asesinato lamentable de nuestro colega Ángel Gaona. Y a propósito de esto, la FLED, en coordinación con Voces del Sur, realizaron un documento que también contó con la presentación ayer de PECIN, en la que hablan del registro de agresiones en el quinquenio abril 2018, abril 2023, y registran 1.329 violaciones a la libertad de prensa, que recayeron en 338 periodistas nicaragüenses, y hablan de 378 agresiones en contra de 78 medios de comunicación. Ahí aparecen casos emblemáticos como el de 100% Noticias, como el de Confidencial, La Prensa, El Nuevo Diario, pero también quisiéramos como rescatar esos medios locales que también fueron cerrados y clausurados en el contexto de la represión inicial de 2018, Radio Voz Juvenil, por ejemplo, en el Castillo Río San Juan, Radio Humedales en San Miguelito, Radio Voz, Radio Darío. Hay casos que uno los ve y vos mencionabas algo ayer, que cuando uno cree que ya no hay más nada que hacer, el manual de represión o la cartilla de represión, como decía Carlos Eduardo Huertas, de Conecta, parece que le faltan muchas páginas. ¿Qué podrías reflexionar al respecto, Martirene? Gracias, Julio. Y también mencionaba ayer que participaba de esta presentación, de este estudio conjunto de la FLED y Voces del Sur, que estas cifras también son bastante discretas en tanto no hay una documentación total de todos los casos de agresiones y ataques, porque quizás sabemos periodistas que por ese temor a que se extienda la represión y la violencia hacia nuestras familias o nuestras personas más cercanas, también hemos optado por el silencio, es decir, y no denunciar públicamente o no denunciar ante estos observatorios que hay y que llevan, digamos, este registro. De manera que la cifra en sí presentada de 1.300 y pico de agresiones, yo me atrevería a decir que aunque es impactante este número, es muy discreta en tanto a todo lo que ha ocurrido en este quinquenio. Pero bien lo decías también, es que esta política de represión no es del 2018. Y también mencionaba mi caso particular como reportera en el norte del país, que ya había una serie de escenarios hostiles para poder realizar mi labor periodística, y eso lo vivieron muchos colegas en el norte de Nicaragua cuando recuerdo que nos expulsaban de lugares públicos donde estaban funcionarios públicos, y también toda esta parte de narrativa del régimen de este gobierno también ya venía tomando, digamos, toda una estrategia bien articulada de no solo dar, digamos, un discurso donde ellos venían construyendo su verdad alrededor de todo un aparato de propaganda que se ha ido fortaleciendo desde medios oficialistas, desde todo un engranaje de seguimiento y de ataque dirigido a medios y a periodistas, pero también de ese discurso de odio que prácticamente se ha institucionalizado y que primeramente lo mirábamos en la figura de la primera dama y vocera Rosario Murillo, luego en algunos funcionarios de manera más particular, y que vemos más recientemente cómo también se plega una institución como es el Ejército de Nicaragua, que había estado un tanto distante de ser tan frontal contra el periodismo y contra los medios independientes, pero que lo vemos que finalmente ahí están sus lealtades y que más allá de
de mandar un mensaje de seguridad, tomando en cuenta el tipo de institución que es, sale prácticamente en una posición de defensa a la dictadura. De manera que todo este manual o cartilla de represión ha venido escalando progresivamente en diferentes modalidades, que fueron desde, en el caso del estallido del 2018, lo vimos que desde el primer día, desde el día 1, estando los periodistas en coberturas en las calles y en, como dicen, en la primera línea, fueron desde el día 1 atacados, despojados de sus equipos, encarcelados. Apenas iniciando el estallido social, pues tuvimos que vivir también que es una de las tragedias que más nos ha impactado y que nos siguen doliendo, que es el asesinato de Ángel Gaona. Es difícil no pensar en Ángel Eduardo Gaona en estos 5 años, no solo por lo impactante de su asesinato, sino también por esta impunidad que se ha convertido también en una política de este régimen. De manera que estamos cada vez más alertas, porque es cierto, es algo de no acabarse. Vemos cómo van trascendiendo en sus métodos, y no solo en sus métodos, sino también los operadores o los perpetradores de violencia. En un momento creíamos que el brazo represor estaba focalizado en la policía, luego vimos cómo trascendió a todo el aparato de justicia, Ministerio Público, jueces locales, jueces distritales, de manera que han configurado todo su engranaje que está bajo el control de la dictadura para ir fortaleciendo esa política de represión. Y había un hito importante que tenía que ver con las mujeres periodistas, que aunque a nivel de cifras, quizás en ese total no hace un porcentaje tan grande, pero realmente trasciende en el sentido de que esos ataques contra las mujeres periodistas van más allá de poder atacar su labor periodística. Se ha atacado el ámbito más personal y familiar, y de ahí que nos hemos encontrado que algunas colegas han desistido y han abandonado la profesión, y para nosotros como organización, como PECIN, eso realmente es fuerte cuando vemos colegas que salen de Nicaragua, dejan a sus familias, a sus hijos menores, y que luego, estando en el exilio, en esa migración forzada, pues tienen que buscar otras actividades que les permita seguir haciendo ese rol de proveedoras, de cuidadoras. Realmente que algo que nos tiene sumamente preocupadas, porque también en un estudio de cartografía que en este año presentó PECIN, pues mirábamos que 1/3 del periodismo nicaragüense independiente ha abandonado la profesión, y nos preocupa que esto sea en el futuro una tendencia a incrementar. Evidentemente, Marta Irene, cuando se menciona el hecho de que de rescatar o de relevar lo que ha significado para las mujeres vivir este contexto de represión, evidentemente aquí se destaca el nivel de saña, ¿verdad?, con la que ocurre la violencia hacia las periodistas. Por ejemplo, yo recuerdo que PECIN había documentado denuncias por violaciones a los derechos sexuales de las mujeres periodistas, y eso es algo que marca también en este informe que ha presentado Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia y Voces del Sur, ¿verdad? Entonces, el nivel de ataque hacia las mujeres, uno observa que en una agresión pueden incidir varios ataques a la vez, desde la agresión verbal, la agresión física, los insultos, la violencia psicológica, ¿verdad? El tema del cuerpo de la mujer, eso siempre ha marcado en estos 5 años. Y evidentemente
en este historial de agresiones a la libertad de prensa desde 2018. Está el caso de Lucía, el encarcelamiento de Lucía Pineda, el encarcelamiento de Miguel Mendoza, el exilio y vigilancia contra tu persona, Marta, los ataques físicos en mi contra. Y yo creo que eso deja, no sé si ustedes coinciden conmigo, un daño que prácticamente se vuelve irreparable, porque y sobre todo en el caso de Lucía, de Miguel, que yo me imagino, yo he estado detenido en el contexto de la represión estatal de Nicaragua, pero por horas, ¿verdad? En Nueva Guinea me golpearon, me agredieron y me tuvieron alrededor de 4 horas detenidos en la estación de Nueva Guinea, pero no debe ser nada comparable con el encarcelamiento que vivió Lucía y Miguel. Y evidentemente los casos de ustedes, Miguel, Lucía, son emblemáticos y así resaltan en este informe. Adelante, Miguel. Sí, y hay cosas que en la cárcel ocurren. No sé si pasaba con Lucía que los interrogatorios eran constantes porque supimos que a ellos los metieron en una celda pequeña. Los pudimos ver cuando los visitaron los eurodiputados, también a Miguel Mora. Pero los interrogatorios conmigo relacionados al periodismo era como que nosotros estábamos cometiendo delito por informar. ¿Por qué estás diciendo cosas que hacen infeliz a los nicaragüenses? Como que hay represión, como que hay muertos, como que hay casas quemadas, familias quemadas. Entonces era como, recuerdo que yo me le puse a reír a un interrogador que me dice, vos estás ahí para ofrecer noticias felices, que contenten a la gente. Por ejemplo, la inauguración de un puente, me dice. Entonces, la inauguración de unos caminos. Ese es el periodismo domesticado que ellos quisieran. Pero ahorita que ustedes hacen ese relato y sobre los ataques a nuestras colegas periodistas, también yo me pongo a pensar en el periodismo oficialista, que ellos sin querer están, algunos queriendo, otros por necesidad, también son abusados, porque son como títeres que manipulas con una facilidad. Cuando a nosotros hace un año nos presentaron en los juzgados, era que no les pregunten, y no nos preguntaron, y no se atrevieron, porque si se ha atrevido uno la agarra, no con nosotros, con sus jefes, con sus patrones. Y entonces lo de nosotros fue distinto a lo que había pasado con Félix Maradiaga unos días antes, que sí le cayó la jauría. Cuando nosotros llegamos, quietos, quietos. O sea, ese nivel de degradar al ser humano, no solamente el periodista, el ser humano, también está con ellos. Yo recuerdo que yo les decía a estos periodistas en los juzgados, ustedes van a ser libres, porque están secuestrados. Y es cierto, nosotros estamos largos, hemos perdido casi todo, pero no nos han secuestrado la mente. Podemos opinar, podemos hablar, podemos presentar investigaciones como ustedes la hacen. Se torea a los dictadores desde largos, todos lo hicimos desde allá. O sea, nosotros no somos cobardes que nos fuimos, sino que nos sacaron la mayoría obligados. Nosotros cada uno de nosotros aguantó hasta el último momento, ¿verdad? Nadie se vino antes de que empezaran a sonarle la posibilidad de meterlos en el chipote. Entonces, ellos también aplastan a su gente, a su periodismo. Algunos dirán, bueno, están con su gusto, pero una gran mayoría, y creo que cada uno de nosotros tiene relación con periodistas oficialistas, una gran mayoría lo hace por necesidad. Otros lo hacen con su gusto. Pues vos ves a quién te ofende. Ayer mismo puse una publicación en el Facebook y hay un llamado periodista que dice que va a romper el título de la UCA porque ahora va a estudiar en la CASI Miro. Entonces, pues él lo hace con su gusto. Las ofensas que me lanza, yo no me meto en sus publicaciones. Pero quería hablar de este tema porque también ellos son vapuleados, y aunque no lo crean, que ellos son más vapuleados que nosotros, porque les robaron la dignidad. No hay ningún tipo de valor. Pero vamos a otro asunto. Yo les hablaba sobre los interrogatorios y también era
¿quién te financia? A vos te daba la fundación, a vos el Departamento de Estado, a vos, entonces los señalamientos. Yo recuerdo una vez que hasta me dio risa porque me dice un interrogador, ¿quiénes son tus contactos en el Departamento de Estado? Me le tiré la carcajada, pues le digo, yo me imagino que ustedes creen que los que hacemos tuit en contra del gobierno, de la dictadura, Biden está esperando. ¿Qué va a escribir Miguel Mendoza hoy? El Departamento de Estado. ¿Qué van a escribir los muchachos de Nicaragua hoy? O sea, a ese nivel de locura y de tontera llegan con el periodismo. O sea, a mí una vez me dijeron, resulta que vos sos el único periodista que lo hacías por amor, que nadie te pagaba, mes. Y yo le digo, bueno, te voy a decir algo. Yo no sé si al resto de los colegas le pagaban, pero me parece que yo veo a colegas que andan consiguiendo la noticia con una recarga telefónica montada en un bus, y lo que les duele a ustedes es que esa gente tenga más audiencia que sus monstruosos canales de televisión. Entonces, era un asunto de criminalizar al periodismo. A mí me pasaron preguntando de cada uno de ustedes, me preguntaron de la Jennifer, me preguntaron de unas colegas que están allá en Nicaragua, que no voy a decir su nombre, de una cantidad. Bueno, parece que tengo un problema de conexión. Vamos a tratar de recuperar señal. Bueno, no sé si estamos. Adelante, adelante, Miguel. Sí, yo solo concluyo. Entonces, ese tipo de señalamientos hacia a la prensa nacional, pues son como disparates. Ahorita miramos lo de Víctor Ticay, preso por transmitir una procesión, una actividad religiosa. Y vos decís, ¿y qué daño le hace a la dictadura con que Víctor o cualquier colega haga una transmisión de una procesión? ¿Qué daño? O sea, no te metes ni siquiera en asuntos políticos, pero está preso por eso. Como tuvimos presos y tuvieron presos varios colegas por hacer nuestro trabajo. Y ese es el nivel. Ayer mismo me llamaron una persona de la Universidad de Costa Rica, y porque van a hacer un podcast sobre la libertad de expresión en Latinoamérica. Y ella empezó diciéndome, explícame qué es lo que pasa, porque nosotros desde este país que tenemos todas las libertades no los entendemos. Y es cierto, en otros países no entienden la persecución, la criminalización, el satanizar a nuestro oficio, el que no puedas ni siquiera hacer un comentario en las redes sociales o darle un like. O sea, está prohibido eso. Entonces está prohibido, la persecución es total, hay libertad de expresión cero. Entonces en otros países no la entienden, a propósito que Lucía hablaba sobre los estudios que hacen de las audiencias y de la credibilidad que tiene el periodismo de Nicaragua. En otros países, aquí mismo, y todos nosotros nos asombramos con que en Venezuela todavía hay periodismo independiente en Venezuela, funcionando desde Venezuela. Nos asombra la cantidad de videos e imágenes que salen a diario de Cuba. El periodismo independiente en Cuba tiene la posibilidad de reportar desde Cuba. O sea, ¿qué periodismo, qué medio de comunicación en Nicaragua o en el exilio tiene la oportunidad de tener a alguien con rostro reportando desde Nicaragua? No hay. O sea, nosotros solo estamos a nivel de Corea del Norte en ese asunto de falta de libertad de expresión y de respeto a nuestro oficio. Lucía, yo quiero rescatar un poquito lo que estaba mencionando Miguel y que también se mencionaba en el informe, que tiene que ver con la prensa oficialista. Miguel dice, también han sido víctimas. Y probablemente en ese grupo de prensa oficialista haya personas que son víctimas del régimen de la dictadura Ortega Murillo porque les han arrebatado la dignidad como persona, pero también uno encuentra en ese grupo, y lo señala el informe, a victimarios, ¿verdad? A periodistas, a comentaristas, a medios de comunicación, a la red de periodistas patrióticos o movimiento, no sé cómo se llama, que han agredido al periodismo y a los medios de comunicación independientes, ¿verdad? No sé si por ganar puntos, como se menciona en Nicaragua,
o si realmente eso forma parte también del esquema del manual de represión del régimen de Ortega y Murillo. Pero este movimiento de periodistas era uno de los que pedía cárcel para los periodistas independientes. A mí, honestamente, muy oficialistas pueden ser, pero en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la libertad de prensa, yo no, jamás se me ocurriría pedir cárcel para un colega, ¿verdad? O encontramos también a comentaristas que tenían programas en los canales oficiales que hoy son diputados, que también atacaron a periodistas, entre los casos que me acuerdo, Lucía, Jennifer Ortiz, por ejemplo. Entonces, no sé qué pensás vos, Lucía, al respecto a propósito de esto que decía Miguel. Pues para mí me parece vergonzoso, pues para ellos, porque, por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos en medios, por ejemplo, como el Canal 2, ahí trabajó Alberto Mora, ¿no? Ahí estuvo Zúñiga, pues, Roberto Zúñiga, ahí estuvo en Canal 2, era productor y todo. Entonces, cuando vos los ves, cuando vos los ves, y que por dinero, porque hay un asunto también de dinero, las ambiciones personales de ganar más dinero, de tener de alguna manera hasta pues más poder, no sé, en términos económicos, además de de su pensamiento, pues ya eso es una decisión de cada quien, pero por un tema también de dinero, ellos pues decidieron irse y estar pues al entrar a los brazos de el régimen Ortega Murillo, pues don Moisés Absalón, que don Moisés estuvo participando en Cuarto Poder, ¿ya? Y ahí iba por su gusto y de obligado, y invitado, como Miguel invitaba a todos, muchas voces diversas en el periodismo de opinión. Eh, y y me acuerdo que hasta en enero del año 2018, yo siempre hacía algo con el personal del canal y lo hacía en mi casa, la que me robaron. Y yo invité a don Moisés y a su esposa, pues como él es bastante pesado y gordito, le tuve que comprar una banca especial. Yo le hacía la broma, pues porque era bien bromista él. Y ahí estuvieron. Y ahí También después la quebró. no, 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 La esa es quebró. de esas de piedra. Ya, entonces yo incluso yo le hago la broma, yo le hice la broma en ese momento. Mira, esa la compré para vos, Moisés, porque no tenía muebles para vos. O sea, no éramos, ¿cómo te digo? Era una relación cordial, pues hasta de amistad. Y yo me quedo sorprendida cuando ya después sale hablando barbaridades y acusándome que falsamente, ¿verdad? Porque eso es una campaña del régimen que se alzó en mi contra, de que yo fui a dirigir la quema de Granada, de cosa tan absurda, porque yo anduve en cobertura en Masaya y en Granada, pues, y los hechos que ocurrían, uno iba a cubrirlo. Entonces, pues, ¿qué te digo yo? Yo se los dejo en las manos de Dios a ellos. Ya yo no tengo ningún problema con ellos. Ya si ellos decidieron estar en ese espacio, con esa dictadura, por amor al dinero, por amor al poder, ese es su problema. Ya, si van a morir con ellos, ese es su problema. ¿Ves? Entonces, eh, es cosa de ellos. Pues yo no tengo ningún problema personal con ellos. Ellos tienen problemas conmigo porque me viven mencionando. Hasta ahorita yo los estoy mencionando, imagínate, porque preguntas en un espacio, en una entrevista, y yo prácticamente los ignoro. A mí a veces me escribía uno del Canal 4 que se mete en nuestros espacios de redes, yo lo tuve que bloquear. O sea, mentiras tampoco. O sea, se me ponía a decir mentiras. Entonces yo no estoy, me han reconfiscado, me han robado, me han desterrado, y todavía quiere que yo le dé ray en mi Twitter, dejándolo visible su comentario falso, ya, o su acusación falsa, yo lo bloqueo. Y así hago con un montón de troles, ¿verdad? Visibles y que dan uno su rostro y la mayoría no lo da. Y campantemente quieren venirte a decir a vos, como periodista, a atacarte y a decir mentiras, ¿ya?
mentiras, pues, porque son una fábrica de mentiras en contra de los medios y periodistas que estamos acá en el destierro, en el exilio, no por el gusto de nosotros, porque yo les recuerdo a nosotros casi que nos querían obligar a cerrar el 100% de noticias hasta que llegaron y nos sacaron. O sea, porque nunca desistimos nosotros de dejar de informar. Nos pusieron a un batallón enfrente de paramilitares y también de policía, hasta que, bueno, ya no, bueno, decidieron hacer su operativo, pero nosotros nunca dijimos vamos a tirar los guantes. Ellos llegaron y nos desbarataron el medio, ¿ves? Y nos llevaron presos. Pero, ¿qué te digo? Claro, en mi caso no llevaban orden de captura. La fabricaron después porque se decidieron a última hora a llevarme a mí también presa, porque la orden que ellos tenían es que las mujeres van a su casa. Y a mí estaba en la puerta de la casa de la Verónica, que ahí me iban a dejar, yo pedí que me dejaran ahí, y retrocedió la patrulla. ¿Por qué? Porque yo informé el cierre de 100% noticias, ¿ya? Yo informé el asalto de 100% noticias. Entonces, seguro que pensaron, esta está libre y entonces va a seguir informando, va a seguir activa. Entonces, lo que ellos querían era aplastarme, y a la Leticia la andaban buscando y por eso fue abrupta, pues, su exilio, pues. Fue en horas, ya tenía que estar aquí en Costa Rica y ya tuvieron que sacar. Entonces, ¿qué te digo? O sea, nosotros seguimos haciendo su trabajo. Yo tiendo por mi sanidad, primero porque yo siempre le pedí a Dios que me sanara, que yo ahí no quería salir ni con odio, ni con ni frustraciones, ni con amarguras, que cuidara mi corazón y mi mente. Entonces, yo no agarraba pleito con el que me llevaba la comida o con el guardia que estaba ahí interrogándome. Pues no, yo la primera sentada yo le dije, aquí me van a hacer un caso, me lo van a fabricar, ya sé que va a ser mentira lo que van a poner ahí usted oficial en ese papel. Pues como cristiana yo lo tengo que decir, yo a usted lo tengo que perdonar y hay que... Entonces, mi actitud ante ellos siempre fue muy... no en ánimo de pleito, o sea, ellos estaban que querían, y los interrogatorios eran constantes, eran yo siempre he contado que en una semana eran más de 30 interrogatorios, la sustancia alucinógena que me pusieron y que me provocó vómitos y todo en el plato de la comida, y que eso fue horrible porque toda esa semana pasé así, tratando, según ellos, de ponerme dunda, pero gracias a Dios estaba bien de aquí. Entonces, no hacían nada, más bien yo les decía, ustedes me pusieron algo en la comida, esto no es así normal, ¿ya? Y el doctor, mira, doctor, si usted me pone algo, clavo se va a meter, le digo, ¿ya? Yo soy periodista, yo soy papá, y yo les decía, ustedes son responsables de mi estado, aquí no me tienen que tocar ni un pelo, se meten a clavos, le digo, ¿ya? Ya ahorita también Costa Rica está reclamándole. Yo así les decía, porque claro, te tienen en secuestro, te tienen aislada. Entonces, pues todo es tenés que buscar recursos para decirles sus obligaciones, incluso ya te tienen ahí, ok, entonces su obligación es cuidarnos. Tráigame la comida, ok, muchas gracias por la comida. Mire, tráigame el detergente, tráigame, o sea, yo todo, yo siempre les recordaba sus obligaciones, ya que ustedes me tienen aquí, me tienen que dar de comer, ¿ya? O sea, yo a veces les decía a mi familia, en el que me llegaban, no, llévate todo eso. Ellos están obligados a darme de comer en este sistema. Aquí no me estén trayendo el montón de cosas, ¿ya? Porque ellos están obligados a darme la comida. Ellos son los que me tienen aquí. Ya no gasten mucho, tráemelo, pues cositas así extras, pero, ¿qué te digo? No, trataba, ¿verdad? De hablarles de esa manera muy directa, muy frontal. Y el tema del aislamiento, sí, yo siempre lo he dicho que ahí fue Dios, ¿ya? Yo estaba con Dios, me afectó en un momento que yo lo superé con mucha oración y decir, Señor, que te haga tu voluntad. Y sigo, pues, desde que salí ejerciendo pues mi trabajo, yo salí desesperada, vamos a hacer esto, a coordinar otra vez 100%, a levantarlo,
a ver, o sea, porque esto teníamos que seguir, ya teníamos ahí, a ver, 6 meses presos, 2 meses de reestructuración y acomodamiento, son como 8 meses fuera, ya que no podíamos, nos vimos imposibilitados de seguir porque también había una gran amenaza también hacia Verónica, pues no podían seguir. Entonces, ¿qué te digo? Em, pues yo me siento siempre, gracias a Dios, psicológicamente me siento bien. Yo siempre también lo he dicho, como mi psicólogo y mi médico fue Dios, entonces yo salí en paz. Ya si ellos tienen sus problemas, ese es de ellos. Si me quieren seguir persiguiendo, ese es problema de ellos, no mío. Ya las cuentas las van a tener que rendir ante Dios y también ante la justicia. Entonces, ¿por qué a veces nos podemos desenfocar, verdad? Todas estas temas de persecución, todo este tema de amenazas. O sea, yo amenazas no leo, fíjate. Eso también nos ayudó mucho en el año 2018, que me llegaban un montón de flyers y de amenazas y de audio. ¿Y qué hacía yo? Bloqueaba, o sea, la borraba, la bloqueaba. Entonces yo no ni ponía nada, me están amenazando, o sea, no lo hacía muy personal, pues. ¿Por qué? Porque me distraía, ¿ya? La idea ahí era salvar vidas con la información que garantizaba las 24 horas, 100% noticias, y eso a ellos prácticamente pues les chimaba que tuviéramos expuestas las violaciones de los derechos humanos 24 horas al día. Y ahora pues lo seguimos haciendo desde nuestras plataformas digitales. Yo siempre digo que pues ahora pues la gente nos está leyendo, nos ve y todo es aquí. Y le está llegando pues a la gente cómodamente, pues no necesitamos incluso ya de grandes canales de televisión, incluso hay una crisis de medios de comunicación, no necesitas incluso una gran infraestructura para llevar pues información confiable, profesional. Tenéis que apostar bastante a los medios digitales, que esa es la apuesta que incluso siempre nosotros habíamos hecho en 100% noticias. Ya veníamos en ese proceso y se da que nos arrasan, nos secuestran, y ya luego lo retomamos, y eso hemos venido haciendo pues en los últimos años, ¿verdad? De que estamos acá en Costa Rica. Evidentemente, Lucía, Martirene, Miguel, el régimen ha quedado desarmado en términos de argumentos, en términos de ideas, y por eso recurre a la represión, a la descalificación, porque sabe que el poder fiscalizador que tenemos los medios independientes es potente, y contra eso no vale nada de lo que han hecho, porque no han logrado silenciar a la prensa independiente de Nicaragua. Y qué mala suerte para ellos que tenemos la posibilidad de contar con Internet, con medios digitales, que es la trinchera que nos ha quedado. En el pasado fue el periodismo de catacumba. Hoy son estas plataformas, medios digitales que siguen haciendo su trabajo y que siguen fiscalizando el poder y que siguen denunciando los atropellos a los derechos humanos en Nicaragua, a las libertades fundamentales, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Tengo algunos comentarios, gracias a usted por estar en sintonía de esta cadena a través de su medio de comunicación digital favorito. Juan Mica dice, el orteguismo creyó, Lucía, que confiscando 100% noticias, la prensa, el periodismo se iba a callar. Al contrario, se fortalecieron. Gran trabajo, sigan siempre firmes y dignos. Y Solo Campo dice, periodistas y comunicadores demanden la libertad de Adela Espinosa, detenida arbitrariamente el pasado mes de agosto. Ella es licenciada en comunicación social, graduada en la UCA. Gracias, Sol, por este mensaje y este recordatorio. Y Miquela dice, pueblo heroico, exigimos libertad inmediata para todos nuestros ciudadanos secuestrados en las mazmorras de Ortega Murillo. Y aquí te mandan
Un abrazo y fuerza, Lucía. Y Juan Nica dice que quiere conocer la opinión de ustedes sobre la posición de Monseñor Rolando Álvarez. Pero ya antes de contestarle, porque también la Iglesia Católica y en el caso del obispo Álvarez, también ha sido objeto de la represión y los medios católicos de la Iglesia, TV Merced y otros medios de comunicación, particularmente de Matagalpa, han sido cerrados en una lista grande de medios de comunicación que han sido clausurados por el régimen de Ortega y Murillo. Pero antes quiero compartir, porque estamos ya en minutos finales de esta cadena y tenemos algunos mensajes que quisiéramos compartir con ustedes. Abigail Hernández de la plataforma Galería News nos compartió un video que trabajaron con relación a la situación particular que viven las mujeres periodistas, pero también de la resiliencia que nos destaca como periodistas independientes. Voy a compartirles esta producción de Galería News. Desde Cultura Libre y Galería News rendimos homenaje a los hombres y mujeres de prensa nicaragüenses, en especial a una periodista que hoy llora a su pequeña bebé en la lejanía del exilio. La llora cada noche, la siente latir en su pecho. Desde su trinchera de periodista construye democracia aunque el dolor la atormente. La extraña. Su bebé crece sin ella. Los centinelas del mal disfrazados de policías llegaron una tarde a su casa para capturarla. Huir era la salida para protegerla, y atrás quedó su bebita en los brazos de su madre. Nuestra colega llora cada día. Es la periodista valiente que no desfallece porque sabe que ella también va a escribir la caída del dictador, que hoy la apuñala en el centro del corazón. A ella no la han vencido como no han vencido a las decenas de mujeres periodistas que aún alejadas de sus hijos e hijas siguen haciendo periodismo con la esperanza de reunirse con sus pequeños y pequeñas. A las mujeres periodistas, nuestro homenaje y abrazo, porque en cada una de sus piezas periodísticas siguen gritando: Entre mayo y julio de 2021, alrededor de 45 periodistas fuimos citados al Ministerio Público como testigos por un caso de supuesto lavado de dinero, bienes y activos en contra de Cristiana Chamorro Barrios, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización especializada en la promoción del periodismo político e independiente en Nicaragua, y en ese momento además candidata presidencial para las elecciones de 2021. Dentro de ese grupo de periodistas, el 3 de junio de 2021, a las 8 en punto de la mañana, se citó a Octavio Enríquez, un reportero de investigación. Al salir, Octavio sacó de su bolsillo una carta y nos pidió que le escucháramos mientras dábamos cobertura a su salida de fiscalía. La lectura de Octavio se transmitió en vivo en más de 15 medios de comunicación nacional. Su carta era una denuncia, era el cuestionamiento de un periodista al poder arbitrario y corrupto. Era un llamado a sus colegas a no dejarse amedrentar y mantenernos firmes en el ejercicio periodístico, porque un día todo el abuso de poder de la dictadura Ortega Murillo iba a llegar a su fin. Octavio cerró su carta con una promesa: cuando es mayor la oscuridad, está pronto a salir el sol. No desfallezcamos, sigamos haciendo nuestro trabajo, que nos toca escribir la caída de la dictadura. La carta de Octavio, el cierre de la misma, es hoy la promesa de un periodista independiente a la historia de un país. Resistir con resiliencia para documentar la caída del dictador. La promesa que mantiene ejerciendo periodismo a decenas de periodistas dentro y fuera de su país, desde la clandestinidad y a más de alguno desde la resistencia y sobrevivir las cárceles dictatoriales de Daniel Ortega.
Una prensa fuerte, obstinada, ingobernable, que se enfrenta con su pluma a un enorme cerco informativo plagado de corruptos recovecos viciados por la impunidad. La violencia, las amenazas, la cárcel, los golpes, la muerte, el insulto, la cobarde amenaza disfrazada de Estado acechan a los hombres y mujeres de prensa. Ante esto, solo queda resistir. Quiero decirles que también el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua conmemoraron el pasado 7 de septiembre el Día Internacional del Periodista, de la Periodista, y conversamos con algunos colegas que lograron participar en este evento. Vamos a escuchar primero a Wendy Quintero y a Oscar Navarrete. Yo primero soy mujer nicaragüense, pero también soy periodista y soy defensora de derechos humanos. Es una mezcla muy explosiva, pero para mí el compromiso dentro del periodismo y de la comunicación, porque ahora mismo hago más comunicación que periodismo, aunque uno siempre sigue informando, sigue dando entrevistas, pero también sigue entrevistando a montones de gente, generando información que pasa en las redes sociales. Creo yo de que no se va a acabar este compromiso, y no solamente hablo por mí, sino hablo por todo el gremio de periodistas nicaragüenses que estamos en este exilio forzado. Hablo de mis colegas que estamos en el exilio. Tenemos un compromiso grande por la verdad, por la justicia, por la libertad de Nicaragua. Y a pesar que el régimen Ortega Murillo durante 5 años ha tenido esta sistemática represión, cada vez ha ido aumentando, no hemos dejado de informar, y no lo vamos a dejar de hacer solo porque este par de individuos y todos sus séquitos, esa pandilla, ¿verdad?, que tiene secuestrada a Nicaragua, a pesar de todas las maniobras que hacen de perseguirnos, de criminalizarnos, vamos a continuar informando porque nosotros estamos del lado de la verdad y porque es la razón de ser nuestra como periodistas y como comunicadores. Fíjate que es una labor titánica la que hacemos los periodistas independientes. La verdad es que acabo de cumplir 39 años de ejercer periodismo en agosto de este año y nunca me imaginé que iba a llegar a estos niveles. Tampoco me imaginé que la historia se iba a repetir. Imagínate que en los años 70 se hacía periodismo de catacumba y ahora ni siquiera eso se puede hacer ahí en Nicaragua. Pero la colega Wendy Quintero lo acaba de decir, los periodistas somos obstinados. Y yo creo que mientras, o como decía Pablo, mientras esté una máquina de escribir, ahora mientras esté un dispositivo digital, una cámara fotográfica, que mientras esté una computadora, una laptop, una tablet, el periodista siempre va a ser un comunicador, siempre desde todos los ángulos, aún con las circunstancias y las adversidades que te puede imponer una dictadura, ¿me entendés? Una dictadura cruel como la que hay en Nicaragua, pero no han logrado silenciar el periodismo independiente, es todo lo contrario, ha crecido más, se ha fortalecido y está en su noble labor de informar a la ciudadanía nicaragüense lo que sucede realmente fuera de esa burbuja del periodismo oficial al cual la dictadura quiere mantener a la gente sometida al oscurantismo. Y ahora vamos a ver y escuchar a Elmer Rivas y a José Cardosa. A propósito del Día Internacional del Periodista, lo que todos nuestros colegas en el exilio hemos hecho es reafirmar nuestro compromiso por seguir informando sobre lo que ocurre en Nicaragua, seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos y precisamente documentar lo que está ocurriendo para que el mundo conozca lo que está pasando en este momento en Nicaragua, donde hay un enorme vacío de información. Los nicaragüenses tienen muy pocas alternativas para informarse. Los medios de comunicación oficiales del gobierno, del régimen, de la dictadura no informan sobre lo que está pasando, sobre la crisis económica, sobre la crisis política, sobre las violaciones a los derechos humanos, pero nuestras audiencias, los nicaragüenses, sí encuentran esa información en las plataformas, en las diferentes plataformas
digitales de diferentes medios de comunicación que, a diferencia de los medios oficiales, sí tienen credibilidad. Así que nuestro compromiso es precisamente seguir frente a desafíos y escenarios de represión y de persecución muy difíciles. En un momento, un día la dictadura destierra y desnacionaliza periodistas, otro día el jefe del ejército ataca a los periodistas y los llama mercenarios de la información por documentar cómo se han enriquecido a costas del Estado, cómo se han enriquecido y cómo la dictadura paga y premia sus lealtades, cómo han sido cómplices de la represión. Entonces, sí, la prensa independiente en Nicaragua enfrenta muchos desafíos, es muy difícil, pero apelamos a la confianza y al apoyo de las audiencias a quienes nos debemos precisamente para darles la información y para que ellos tomen decisiones informadas. En el contexto actual de Nicaragua, sabemos que el régimen nicaragüense pretende imponer una sola línea discursiva, una sola narrativa. Y precisamente el rol del periodismo independiente es mostrar la situación tal cual está sucediendo, mantener informada a la población nicaragüense. Y esa es la promesa que hacen los hombres y mujeres de prensa ya en estos 5 años de crisis sociopolítica, en lo cual ha significado para el periodismo exilio, destierro, cierre y confiscación de medios de comunicación, simplemente por informar la situación tal y como está sucediendo. Con estas últimas acciones que hemos visto en Nicaragua, está más que claro que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no quiere ni un ápice de voz crítica. Bueno, el compromiso como periodista a título personal es seguir informando. Creemos que es vital en contextos como estos que la ciudadanía esté informada, esté documentada, pero que también todas las acciones del régimen estén documentadas. Y creo que el compromiso es seguir ejerciendo periodismo, seguir haciendo periodismo independiente y seguir informando a la ciudadanía. Escuchábamos a Elmer Rivas y José Cardosa. Y para finalizar este bloque, vamos a escuchar este último bloque de testimonios de Abigail Hernández y Héctor Rosales. Para las mujeres periodistas es mi abrazo, es mi reconocimiento, es mi admiración y también es mi fuerza. Porque cuando yo escucho las historias de mis colegas y yo me siento triste, yo digo, aquí las mujeres no tenemos tiempo para eso y vamos juntas en este camino para seguir haciendo periodismo y decirles a nuestros colegas varones que aquí nos han visto en las calles, que hemos estado fuertes, que no nos han visto retroceder, entonces que también consideren nuestras luchas de género y nos apoyen en eso, porque también necesitamos esos aliados varones. Hemos demostrado una fuerza impresionante en la calle. Yo vi mujeres periodistas que después de que eran víctimas de acoso, requisadas suciamente por oficiales de fuerzas especiales nicaragüenses, respiraban, tomaban su teléfono y seguían cubriendo. Y cuando vos miras una mujer así de empoderada y convencida de lo que está haciendo, entonces yo pienso que no hay discusión en que el compromiso que tenemos las mujeres periodistas nicaragüenses está muy claro. Somos periodistas, sabemos hacer periodismo y no vamos a dar un paso atrás. Cada día, especialmente Rosario Murillo, intenta callar las voces desde el exilio. Esas voces que a diario decimos que el periodismo está más vivo que nunca, que el periodismo continúa denunciando precisamente las violaciones de derechos humanos que comete esta dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad. El compromiso es claro, seguir informando, seguir al lado de los que no tienen voz para nosotros poder transmitir sus denuncias. Decirle también a este régimen que el periodismo desde el exilio es la voz cantante, es la voz que está más fuerte cada día para denunciar esas injusticias. Nosotros, el medio de comunicación, por ejemplo, en el que yo laboro todos los días, estamos al lado del pueblo, estamos al lado de las víctimas de la represión, estamos al lado de la Iglesia Católica, estamos al lado de los periodistas también, que han sido, en este caso, le han quitado su nacionalidad. Entonces, esa voz está más fuerte que nunca y no la van a callar. Lucía, Marta Irene y Miguel, en los testimonios que hemos escuchado se ha remarcado la palabra compromiso, ¿verdad? ¿Cuál es el compromiso de las periodistas, de los periodistas en Nicaragua? Y ya para cerrar, quisiera preguntarles a ustedes también cuál es ese compromiso y si alguien quiere responder a la pregunta sobre la situación
de Monseñor Rolando Álvarez, también pueden hacerlo en este bloque. Iniciamos con Marta Irene. Gracias. Voy a empezar precisamente por ahí, por la figura, por la persona, por ese pastor y guía espiritual que es Monseñor Rolando José Álvarez, quien en su momento también tuve la oportunidad de trabajar de manera cercana a él desde TV Merced, este canal de la diócesis de Matagalpa, que también fue clausurado, cancelado, al igual que una decena de emisoras que eran de la diócesis y que estaban en todo el departamento de Matagalpa, donde no solo se llevaba, digamos, esa palabra evangelizadora, sino que también era ese puente entre las comunidades y acercaba las realidades que se estaba viviendo en la Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez, yo creo que hoy es esa bandera de esperanza. Me atrevo a decirlo porque esa reserva moral y ética que él nos ha dado, no solo por resistir a las cárceles del régimen, sino por ser contundente en defender al pueblo de Nicaragua, a estar cercanos con el pueblo, pero sobre todo a defender la verdad, creo que nos da una gran lección y le da una gran lección a este régimen. Yo recuerdo, y en estos días me ha resonado, donde decía que no era, en una de sus homilías, él insistía de que no era momento de callar, que las falsas neutralidades no podían darse en estos tiempos donde la injusticia y todos estos atropellos a los derechos humanos pues nos rebasaban, de manera que ninguna institución, ninguna organización, ningún nicaragüense podía callar ante eso. Y por eso pues lo tenemos en la cárcel, por ser una persona, por ser un líder religioso que no ha callado y que por el contrario ha estado cercano a las realidades de los nicaragüenses, y no solo en este contexto de crisis, mucho más yo lo conocí peregrinando por todas esas montañas, conociendo y palpando las realidades de los campesinos, de las mujeres, de pueblos indígenas, y yo creo que por eso me atrevo a decir que es una figura de esperanza para el pueblo de Nicaragua, y que hay que seguir sosteniendo esa esperanza. Todas las dictaduras caen y esta no va a ser la excepción. Y hablando de la verdad, lo ha aplastado y es prometida, porque ya se quedaron sin argumentos, se quedaron sin pueblo y se quedaron sin instituciones. Que ellos tienen son operadores y brazos represores, que es lo único que los sostiene realmente. De manera que vamos a seguir desde los medios de comunicación informando, denunciando, pidiendo esa libertad para todas las personas presas políticas, porque nadie, por pensar diferente, por criticar y por denunciar, debe de estar encarcelado. También aprovecho, porque también en una de las preguntas decían que debemos también alzar la voz para pedir la libertad de una de las jóvenes recientemente apresadas, que es Adela, y que pues recién concluyó también su carrera de comunicación, y la alzamos por Adela y por todas estas personas que hoy engruesan esa lista de personas presas políticas y que están en las diferentes celdas del régimen. Y en la parte ya del compromiso, yo solo reiterar mi orgullo por todos estos colegas, hombres, mujeres, periodistas, que en medio de la adversidad, de las dificultades de vivir en una Nicaragua difícil, donde casi es inconcebible ejercer esta profesión, pero que en medio de esa clandestinidad, siendo casi fantasmas, siguen sosteniendo esta profesión. Mi orgullo y mi reconocimiento también para todos los periodistas que desde el exilio, donde cada día luchan por tener o sobrellevar una vida en medio de esas dificultades que el exilio mismo te da, siguen sosteniendo esta profesión. Y Lucía lo mencionaba, no hay grandes infraestructuras, sino lo que hay es el compromiso y la gana de seguir aportando desde el periodismo. Recordemos que el derecho de informar
no solo nos atribuye a las personas periodistas, es un derecho para la ciudadanía. Yo creo que ahí encontramos nuestras fuerzas, de manera que yo también renuevo mi compromiso como mujer periodista, como directora de medios, en mi liderazgo desde la organización PECIN, porque encuentro esa fuerza en los colegas, en el pueblo de Nicaragua que no se ha cansado y que aunque hoy no podemos ver esas expresiones más vivas que en su momento hubo dentro del país, sí puedo destacar de que hay algunas acciones encaminadas a nivel organizativo, a nivel, la solidaridad para mí es una de las grandes cosas que en estos 5 años yo me atrevo a no solo en el gremio, sino a nivel de todos los nicaragüenses, cómo ha aflorado la solidaridad. De manera que sigo animando a los colegas a que sigamos en pie y que no demos paso atrás, porque una de esas grandes acciones es no callar, es seguir resistiendo, abanderándonos de la verdad. Miguel. Bueno, sin duda el ejemplo de Monseñor Rolando Álvarez es un ejemplo gigante, el más gigante de todos los que podamos tener, y en él radica, en el sacrificio, la esperanza que tenemos que esto se nos va a acabar, porque vamos a regresar a Nicaragua. Tengo la esperanza, no sé si mañana, en un mes, en 6 meses, en un año, pero vamos a regresar. A la mayoría de los expresos políticos que yo entrevisto, todos dicen, mi tumba va a ser allá en Nicaragua, yo voy a finalizar mi vida en Nicaragua, y en base a ese optimismo, pues estamos todos caminando. Y Monseñor se convirtió en el principal problema de la dictadura, porque a nivel internacional hubiese silenciado muchas críticas. Sí, se han logrado zafar de esa brasa encendida que tienen con Monseñor. Entonces, el ejemplo de él, yo siempre he dicho, yo quisiera escuchar, y lo vamos a tener en su momento, su versión, porque yo no le creo a Ortega lo que dijo de Monseñor, pues que no quiso subirse al avión, nunca lo vimos en el aeropuerto, nunca lo vimos en el spot. Tenemos que tener su versión. Ahora, con lo de la Iglesia Católica, pues siguen firmes. A mí, yo, porque ni siquiera hay permiso para los sacerdotes de referirse a Monseñor. Y supe que hasta habían eliminado llamadas de obispos y sacerdotes incómodos que estaban en el exilio, les habían orientado a los sacerdotes de Nicaragua. O sea, estoy claro del temor, pero cuando ya dejas solo a uno de los tuyos, ese es el problema. Eso es lo que yo no logro entender. Y sé que el cardenal Brenes debe caminar sobre brasas, sobre vidrio, sobre dificultades, debe tener mucho cuidado, pero lo que no entiendo es que quedaron totalmente solo a Monseñor. O sea, eso no lo entiendo. Como a mí, una persona que cuando me liberaron me dice, ¿sabes por qué yo seguía hablando de vos? Porque yo estaba seguro que si yo era el preso, vos ibas a hablar de mí. Entonces, sí, y el cardenal Brenes fuera el preso, ¿ustedes creen que Monseñor Álvarez es un tema delicado? Porque es cierto que se tienen que cuidar, pero el silencio es total, total. O sea, ni siquiera, y llegó un momento cuando el cardenal Brenes dice que son especulaciones del periodismo. Es fácil echarle la culpa al periodismo cuando nosotros somos aliados, y no es que nos tiene que dar la razón en todo, pero debe saber qué es lo que va a responder cuando se trata de acciones de la dictadura en contra de la iglesia, como fue el congelar sus cuentas, que el periodismo estaba informando sobre eso. Entonces fue fácil para el cardenal venir a decir que eran especulaciones, y eso, la verdad es que en lo personal no me gustó, porque cualquier cosa que digan contra el gremio periodístico, que hace un enorme trabajo y que son aliados de la gente que es perseguida y afectada por la dictadura, o sea, que vos vengas a decirle, pues no fue correcto.
pero sin duda el ejemplo gigante de Monseñor Rolando Álvarez, que para nosotros va a ser uno de los grandes símbolos de todos los tiempos. No sé si nunca se va a borrar ese sacrificio, jamás se le va a borrar de la memoria colectiva a la opinión pública ese sacrificio de Monseñor. Y por el otro lado, nuestro compromiso debe ser con la verdad, seguir denunciando, pero seguir basados en informaciones reales. Ningún periodista está en esto para que lo desmientan, ningún periodista está para inventarse una noticia falsa. A veces escucho que eso es falso, esto que publicaron, pero una cosa es un periodista se puede equivocar, otra cosa es que estemos pensando en que vamos a hacer un relato falso, mentiroso, calumnioso, pues eso no es de parte de aquí, incluso se nos reclama y se les reclama pues a los medios de comunicación que por qué le dicen policía nacional, porque son términos que hay que usar como periodista, como medios de comunicación, o cuando vos no le decís dictadura, o cuando vos no usas un término que la gente de la calle quisiera que los grandes medios de comunicación de Nicaragua le digan sátrapa, les digan dictadores, cuando hay términos que son sagrados para el periodismo, porque uno no es un fanático. Claro que hay algunas redes sociales que sí implementamos ese tipo de mecanismos, pero en investigaciones serias no puede ser, y eso estamos claros. Entonces el compromiso con la verdad y el compromiso con seguir desnudando y seguir siendo esa piedra incómoda que tiene la dictadura, que ha quedado demostrado, que saltan cuando vienen investigaciones profundas. Usualmente el tiempo le ha dado la razón al periodismo con lo que se ha publicado. Finalizo con vos, Lucía. Bueno, pues el compromiso de los periodistas, nosotros realmente es con la verdad. Una de las oraciones que yo siempre hago es que Dios nos ayude a informar siempre la verdad, porque somos personas, somos seres humanos, nos podemos equivocar y también tenemos que ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos, cuando nos metieron gol, cuando nos metieron, ¿verdad? Una información que no era, ¿verdad? No ponerse a pelear, digo yo a veces que sí, pero es que mi fuente, y la fuente a veces te falla, y nos ha fallado a veces, hay fuentes que fallan. Entonces hay que incluso increpar a veces alguna fuente, yo lo hago, o sea, cuando fallan, o sea, te fallaron, ¿ya? O sea, y uno encara, pues entonces hay que, yo en eso pues hasta cuestiono mucho la fuente, cosas anónimas que mandan, y quién va a dar la cara en esto, ¿ya? Pero por lo menos dame la cara, decime quién sos. No, es que por mi seguridad, bueno, pues entonces no se publica. Pero es que no sé qué es importante, sí, es importante, pero dame la cara, quién firma, ¿ya? Yo cuestiono mucho eso, hasta que me dan la cara, hasta que yo lo veo, bueno, ok, entiendo. Y entonces ya publicamos, ok, bajo anonimato, pero si yo me cercioro, ¿quién lo manda? Porque de lo contrario, yo no publico. Hay otro medio que lo hace. Ese es su problema. Pero yo a veces yo cierro en esta posición porque es parte de saber es tener esa relación de confianza con esa persona o que quiere ser tu fuente. Entonces, pero tenemos que conocernos. Las fuentes se tienen que conocer, ¿ya? No pueden ser solo anónimas. Una fuente anónima, ajá, yo la tengo que conocer, identificate. Ese tipo de cuestionamiento, porque es nuestro trabajo, es nuestra prestigio, es nuestra credibilidad que hay que cuidar. Y en esa, pues, porque el régimen nos quiere quitar pues nuestra credibilidad, ya nos quitaron todo, la infraestructura, pero la credibilidad es lo que no te puede pues arrebatar. También tenemos que comprometernos pues en decir la verdad y de mantener pues nuestra credibilidad ante el público, que vayan pues noticias muy confirmadas hacia pues nuestras audiencias. Lo otro, pues como el señor Rolando Álvarez, pues realmente pues una figura gigante pues en Nicaragua que está resistiendo, que está orando, que esté en calma ante toda esa encierro ilegal, injusto,
Monseñor, pues muchos de los sacerdotes tienen esa capacidad de estar o fortalecer más pues la parte espiritual cuando están adentro, porque solo es Dios, ¿verdad? Vos te sometes a Dios a tu protección, para tu protección, porque ahí le pueden hacer barbaridades, ¿verdad? Esta semana alertó la doctora Patricia Molina, Marta Patricia Molina, de un supuesto plan pues, para eliminar a Monseñor, ¿verdad? Eso es lo que ella pues dice. Vamos a ver y hay que estar atentos a todos pues, los acontecimientos como el señor Rolando Álvaro, que es está, pues, es una figura grande, pues, y que realmente queda para la historia. Es la piedra en el zapato aún ahí encerrado para el régimen Ortega Murillo, que los avergüenza. Para ellos ya querían deshacerse, Monseñor. Ya ellos querían mandarlo en ese avión, porque para ellos es esclavo tenerlo ahí encerrado, ¿verdad? Y tenerlo en Nicaragua. Pero como el señor ha dicho que no acepta el destierro y que está y se queda en Nicaragua, y entonces la dictadura está obligada a liberar a Monseñor porque es inocente, ¿ya? Porque a veces la dictadura no es culpa de él, de que está ahí porque no se quiere ir. No es que no sé por qué se va a tener que ir de Nicaragua, si es nicaragüense, ya no es por las pistolas de la dictadura, lo tienen que liberar y Monseñor quedarse en Nicaragua, recuperar su diócesis, ya, que ahí la tiene, ahí está, él sigue siendo obispo de Matagalpa. Entonces hay que seguir pues orando por él, por todos los presos políticos, y que estar seguro de que aquí viene la libertad, muchachos. Esto es en cualquier momento, yo siempre lo digo así, porque Dios nos va a hacer ese milagro de la libertad. El ejercicio del periodismo es un acto de responsabilidad y esa responsabilidad, como dice Lucía, implica verificar, contrastar fuentes. Uno puede atribuir una fuente anónima, pero no significa que la fuente sea anónima para quien busca la información, en este caso las y los periodistas. Muchísimas gracias, Marta Irene Sánchez, Miguel Mendoza y Lucía Pineda, por participar en este enlace de medios digitales. El periodismo independiente es digno y resistente porque queremos reivindicar eso que nos hace fuerte, eso que nos hace resistir ante tanta represión que vive el periodismo en Nicaragua. Gracias a todos los medios digitales que se han enlazado a esta transmisión el día de hoy. Muchísimas gracias.